Bendecido día, nos encontramos de nuevo. Hoy damos gracias a Dios por permitirnos una vez más compartir esta clase donde aprenderemos las características de los ensayos argumentativos. Soy su maestra Santa Méndez y esta es tu clase de lengua española. En la clase anterior conversamos acerca del ensayo argumentativo. Ya sabemos que es un texto según sus características de tema libre, cuyo objetivo es convencer al lector de las ideas expuestas. Que su estructura cuenta con una declaración de tesis clara, concisa y definida que aparece en el primer párrafo del ensayo. Por igual, aprendimos que la tesis es una afirmación de veracidad argumentada cuya justificación depende de cada ámbito. También escribimos borradores y los evaluamos. Además, profundizamos en las funciones del ensayo. En clases pasadas, trabajamos con la redacción y la revisión de un ensayo y los conceptos de las funciones de cada elemento que forman su desarrollo. Por lo que hoy, antes de seguir con la identificación de la tesis en un ensayo de forma más profunda, recordaremos cuáles son las características que no debemos olvidar. Acompáñame y verás. Ya que tienes un borrador redactado, sabes que es necesario tener en claro la idea que quisiste transmitir y qué tipos de argumentos vas a manifestar. Según la clase anterior, habíamos mencionado que los argumentos pueden ser argumentos emotivos afectivos. Son aquellos que pretenden generar empatía y convencer a través de las emociones y los sentimientos. Argumentos racionales. Los que apelan a la capacidad de pensamiento lógico del receptor. Luego se desarrollará el contenido propiamente dicho, con la ayuda de determinados recursos o estrategias lingüísticas a fin de sostener la hipótesis como la analogía, que consiste en el paralelismo o relación de semejanza entre dos elementos a simple vista diferentes. Los datos estadísticos. Este argumento es aquel en el que la información numérica confiable puede ser comparada y analizada. La ejemplificación. Son aquellos que brindan ejemplos de la vida cotidiana que representen el tema expuesto en la tesis. La cita textual o directa. Consiste en una transcripción fiel de las palabras de un autor o documento publicado y la frase completa se redacta entre comillas. Entre las características del ensayo argumentativo están tema libre, lenguaje formal, argumentos, coherencia, extensión. En cuanto a las características de la estructura de un ensayo argumentativo, podemos encontrar la presentación de un punto de vista sustentado en la estructura de todo el ensayo, introducción, cuerpo o contenido y conclusión. Se desarrolla el argumento en forma detallada y coherente.
Se analizan los pros y los contras de las posiciones u opiniones relacionadas al tema. Una conclusión que convence al lector de la posición del ensayista. Ten pendiente también que una de sus características es saber los pasos que debes dar cuando lo redactas. Una clase de español sin lectura la siento incompleta. Por eso vamos a leer un texto escrito por la maestra Rosa Ángel Roa, donde identificaremos las características de un ensayo argumentativo con tema científico que ya hemos trabajado en las clases anteriores. Imagino que ya elegiste tu tema. ¿Qué es sobre lo que vas a hablar? El título lo puedes elegir incluso después de haber terminado tu ensayo. Por ejemplo, Virus sin fronteras. Es un título de tema libre porque está a opción del autor del ensayo. En la introducción podemos observar cómo inicia con los antecedentes del tema a tratar. Aquí se muestra claramente el punto de vista del autor. Presta atención. No cabe duda de que el COVID-19 es una enfermedad que trae consigo muerte, aniquilación de esperanzas, vulnerabilidad en la pobreza, economía colapsada para unos y, sin embargo, riquezas para otros que, con las medidas de ayuda gubernamentales, crearon nuevos negocios acrecentando sus finanzas. También da señal clara del uso de un lenguaje formal. Por ejemplo, la palabra paradoja o colapsada no son de uso coloquial, al igual que podemos contactar el uso de conectores que les permiten un hilo conductor acerca de los distintos argumentos utilizados por la autora. Las autoridades chinas notificaron el pasado 31 de diciembre 27 casos de neumonía de origen desconocido, 7 de ellos graves. Los afectados estaban aparentemente vinculados con un mercado de la ciudad de Wuhan, uno de los más insalubres del mundo, una gran metrópoli con 11 millones de habitantes. La causa de la dolencia fue identificada el 7 de enero como un nuevo coronavirus. China comunicó días más tarde que el patógeno podía transmitirse de persona a persona. Y en este párrafo podemos denotar un argumento preciso, porque la población ensordecida por las tantas teorías, búsqueda de culpables entre naciones y agregándose a esto la falta de amor propio de los ciudadanos dominicanos, pues no respetan las normas establecidas, y es ahí donde vienen los torrenciales contagios y eminentes muertes. Otras de las características que tratamos son las siguientes. ¿Te percataste en los párrafos anteriores? Armonía estilística. El estilo del texto debe ser uniforme en cuanto al lenguaje utilizado y la forma como se presentan las ideas. Si empiezo siendo formal con un léxico estándar formal, lo ideal es que ese tono se mantenga en toda la redacción. Sintaxis impecable. Debes cuidar cómo estructuras gramaticalmente los enunciados, procurando siempre que estos se ajusten a las reglas ya conocidas. Ortografía perfecta. Escribir o hablar bien es nuestra mejor carta de presentación, si queremos impresionar positivamente al otro. Además, el uso correcto de los signos de puntuación garantiza que tus ideas sean plasmadas e interpretadas tal cual las concibes. Documentación. ¿Puedes escribir sobre lo que no conoces o no dominas lo suficiente? Pese a que el ensayo es una opinión propia, siempre es bueno que indagues un poco más. Esto le dará mayor fuerza de convencimiento y solidez a los argumentos. Una paradoja de la vida, tal como dice el escritor dominicano Antonio Reyes en su ensayo COVID-19, un virus de irresponsables. La humanidad se ha paralizado de forma impresionante. El respirar se hizo a través de mascarillas que ocultaron nuestra sonrisa. Otros documentos. Una teoría afirma que el nuevo coronavirus 2019, surgido en la ciudad china de Wuhan, ha provocado una de las mayores crisis sanitarias de los últimos años. Cabe destacar que este tipo de tragedia sucede aproximadamente cada 100 años. Pareciera que el planeta se purga. Estos son elementos fundamentales en la rúbrica trabajada y que puedes usar para tu borrador.
Siéntete libre de ir a las clases anteriores disponibles en el canal de YouTube. Otros argumentos que se unen al cuerpo o desarrollo por medio de conectores dando sustento a la tesis que permiten observar son los siguientes. Un texto necesita coherencia. Las ideas debes desarrollarlas con un orden lógico interno que garantice su significado. Las oraciones que conforman un párrafo y los párrafos que constituyen el texto deben tener sentido. Cohesión. Los mecanismos cohesivos procuran el orden y la vinculación externa de ideas en el texto. El uso adecuado de conectores, marcadores textuales, signos de puntuación y la elipsis, supresión de palabras o frases, ayudan con la fluidez del escrito. El uso de pronombres y sinónimos evitan las repeticiones innecesarias. Por ejemplo, sigo diciendo que hubo tiempo de cerrar las fronteras y evitar muchas muertes, porque después de leer la redacción digital de Doris Pantaleón, mediante una cronología publicada en el Listín Diario, la crisis del coronavirus desde el día 1 en República Dominicana, donde se habla de la alerta por el nacimiento en China de la enfermedad en diciembre del año 2019. ¿Identificaste algún pronombre? Vamos al texto. Para lograr coherencia y cohesión nos apoyamos en los conectores. Identifícalos conmigo en este fragmento. En realidad, la falta de toma de decisiones rápidas y efectivas ocasionaron que desde el llamado día 1 hasta el 21 de marzo, con una cifra de 112 confirmados con COVID-19 y 3 fallecidos, que llevaron al gobierno a tomar las medidas de anunciar la suspensión de vuelos entre República Dominicana y China, Corea e Irán. Mejor aún, suspendieron hasta nuevo aviso todas las operaciones de atraque y desembarco de barcos de cruceros en los puertos del país como medida preventiva. Sin embargo, no se suspendieron las elecciones y en medio de ellas se detectaron casos de COVID-19. Por lo que opino, este acontecimiento sin distanciamiento físico, un día funesto con un silencio sepulcral que anunciaba un detonante de contagio y muerte en la República Dominicana, que hasta hoy día hace que la tierra gima de dolor y grite por auxilio, haciendo esto seguir de acuerdo con lo que dijo mi amigo escritor, COVID-19, un virus de irresponsables. Y por último, se muestra la conclusión bien sustentada. Por lo que opino, este acontecimiento, sin distanciamiento físico, un día funesto con un silencio sepulcral que anunciaba un detonante de contagio y muerte en la República Dominicana, que hasta hoy día hace que la tierra gima de dolor y grite por auxilio, haciendo esto seguir de acuerdo con lo que dijo mi amigo escritor, COVID-19, un virus de irresponsables. ¿Recuerdas lo que hiciste cuando escribiste tu borrador? ¿Seguiste estos pasos? Coteja los pasos que hayas realizado. Pasos para seguir. Elegí el tema de mi ensayo. Investigué a fondo el tema que elegí. Utilicé un borrador, esquema o guión de trabajo. Realicé un borrador. Mi título es apropiado. Confirmé que mi texto tiene cohesión. Al leerlo, se escucha con armonía estilística. Tiene una sintaxis impecable. La ortografía está perfecta. Utilicé una rúbrica para su revisión. Muy bien, hemos llegado al final de esta clase. Con mucha alegría podemos decir que aprendimos que para desarrollar argumentos en forma detallada y coherente, deberá estar estructurado por un título alusivo al tema, unas características que lo hacen diferente a otros tipos de textos y unos pasos claves para su redacción. Ya podemos revisar cómo hicimos nuestro primer borrador de ensayo argumentativo y mejorar su redacción de acuerdo con las características aprendidas y reforzadas para seguir avanzando. Trabaja en tu casa y demuestra tus conocimientos del tema.
No olvides compartir tus avances con tu maestro y compañeros. El trabajo en equipo suele ser muy divertido y efectivo. Vamos a cuidarnos. Vamos a continuar aprendiendo desde la virtualidad y a través de los cuadernillos. Para aclarar cualquier duda, tus maestros siempre estarán para ti. Bendiciones y hasta la próxima. En la lengua española utilizamos muchos signos, acentos y marcas que la hacen ser una lengua rica en expresión. ¿Sabes el nombre de la raya o línea corta que se utiliza para lograr que nuestra letra N se convierta en ñ? Su nombre es virgulilla. Ya puedes presumir que conoces peculiaridades de tu idioma, el español. Querido estudiante de sexto de secundaria, te invito a participar en este maravilloso día de nuestra clase a distancia. Soy Sonia García, tu profesora de física. Recuerda que estamos trabajando en base a la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia y que debes seguir la programación por televisión, radio o internet para continuar con el proceso de trabajo en tu cuadernillo, con tu maestro y tutor. Ten siempre presente: aprendamos en casa y preservemos la salud. Al término del tema que vamos a trabajar, serás capaz de seleccionar y utilizar estrategias, procedimientos, técnicas y herramientas para diseñar y ejecutar experimentos. Asumir con responsabilidad crítica el impacto en su salud, evaluando y previniendo los riesgos de seguridad en la búsqueda de soluciones a problemas, fenómenos naturales, situaciones cotidianas y laborales. Colócate en tu espacio de trabajo y antes de iniciar organiza los útiles escolares que necesitarás. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora, una regla, En la clase de hoy estudiaremos el movimiento, su clasificación y magnitudes para interpretar, analizar y comunicar el tema de la cinemática a través de gráficas experimentales y simulaciones. En clases anteriores analizamos el movimiento, lo clasificamos y describimos el rectilíneo, uniforme y el variado. Ahora continuamos con el movimiento circular uniforme o MCU. Consideremos el movimiento de la pelota roja que se mueve en el canal circular que se presenta en la imagen. Igual puede ser un automóvil o el movimiento de un satélite o nuestra luna. Este tipo de movimiento tiene una característica muy importante. Su trayectoria es circular, pero la característica que define el movimiento circular uniforme es que se mueve a rapidez constante. Esto tiene una interesante implicación de lo que hemos visto. Sabemos que la rapidez y velocidad son dos conceptos que difieren físicamente, es decir, que en el movimiento circular la rapidez constante no implica que la velocidad sea constante. De hecho, la velocidad no es constante, ya que, como puede observar en la figura, la dirección del vector velocidad cambia, pero la magnitud, en este caso su rapidez, permanece constante. Dos características que debes asociar cuando nos referimos al movimiento circular uniforme es
rapidez constante y la trayectoria del movimiento de la partícula u objeto es circular. Como podemos analizar, ya que existe un cambio de la dirección de la velocidad, delta V igual a velocidad final menos velocidad inicial, como se observa en el diagrama que presentamos de las velocidades a partir del movimiento circular. Esto nos permite afirmar que tendremos aceleración, no por el cambio de magnitud de la velocidad, sino por el cambio en la dirección. Es decir, que el cambio de la velocidad en el tiempo nos permite calcular la aceleración en el movimiento circular uniforme. Así que en este movimiento tenemos aceleración a pesar de que la rapidez es constante. También podemos observar que el vector velocidad va siempre tangente a la trayectoria que describe la pelota roja en el canal circular. Vamos a ubicar e identificar las magnitudes asociadas al movimiento, donde P es la posición, R es el radio, S es la longitud del arco, delta T es la variación en el tiempo, delta teta es igual a teta final menos teta inicial, que es la variación de los ángulos o el desplazamiento. Y las unidades de medidas que tendremos serán radianes, grados o revoluciones. Esto último se asocia de la siguiente manera. 2pi radianes es igual a 360 grados, que es lo mismo que una revolución o vuelta. En el gráfico número 1 ocurre un desplazamiento de la pelota roja desde la posición número 1 hasta la posición número 2 o posición final, según transcurre el tiempo, produciendo un incremento en el ángulo y en el arco de la curva. Si nos fijamos en el gráfico número 2 o imagen número 2, tenemos la posición de la pelota roja es casi el doble del desplazamiento, lo que aumentó el arco de curva, según transcurrió el tiempo. Ahora podemos observar que rapidez promedio es igual a longitud del arco dividido por la variación del tiempo, es decir, V es igual a S entre variación de T. Sustituyendo el arco por su equivalencia, es igual a radio por variación del ángulo. Ahora podemos ver, sustituyendo en la rapidez, que velocidad es igual a radio por variación del ángulo dividido entre variación del tiempo, o lo que es lo mismo, radio por variación del ángulo entre variación de tiempo será igual a radio por rapidez angular. Es decir, que entonces la velocidad será igual a radio por rapidez angular, donde la rapidez angular promedio es igual a la variación de los ángulos dividido por la variación del tiempo. O sea, W u omega es igual a cambio de desplazamiento entre cambio de tiempo, con unidades de radian sobre segundo. Tomando en cuenta un movimiento circular donde podemos considerar que la variación del ángulo es igual a 2pi radian por el número de vueltas, esto será igual a 2pi por n radianes. Al sustituir la variación de desplazamiento en la rapidez angular, tenemos rapidez angular es igual a 2pi n radian sobre variación de tiempo, o lo que es lo mismo, número de vueltas dividido entre tiempo por 2pi radian, o lo que es lo mismo, 2pi por frecuencia. Entonces la rapidez angular es igual a 2pi por frecuencia. Donde la frecuencia es F igual al número de vueltas dividido entre variación de tiempo, con unidades S a la menos 1 o unidades de hercios o hertz. También observar que frecuencia es igual a una vuelta sobre período.
Aquí, el periodo de oscilación es el tiempo en que la partícula u objeto da una vuelta completa. Relación entre la velocidad lineal y la rapidez angular. Las ecuaciones de la rapidez lineal y rapidez angular promedio vienen dadas por v igual a rapidez angular por radio. Por otra parte, el vector de la velocidad promedio cambia según el punto en la trayectoria circular que se encuentre, debido al cambio de la dirección. Cuando el móvil o la partícula realiza un movimiento circular uniforme, es lógico pensar que en cada punto el valor numérico de la velocidad es el mismo. En cambio, es fácil darse cuenta de que la dirección de la velocidad va cambiando a cada instante. La variación de dirección de la velocidad lineal origina una aceleración que llamaremos aceleración centrípeta. Esta aceleración tiene la dirección del vector de la posición de la partícula con respecto al centro con magnitud igual al radio, apuntando siempre hacia el centro de la circunferencia, razón por la cual también se llama aceleración radial. Las direcciones de la velocidad tangencial y de la aceleración centrípeta son perpendiculares. La magnitud de la aceleración centrípeta que es igual a la aceleración radial. Por ejemplo, si un automóvil al tomar una curva en cierto instante se mide una aceleración centrípeta de 7.4 metros por segundo al cuadrado y el radio de la curva es de 120 metros, halla la velocidad lineal del automóvil. Veremos aquí los datos. Aceleración centrípeta es igual a 7.4 metros por segundo al cuadrado. Radio es igual a 120 metros. Y nos piden calcular la velocidad lineal. Entonces, en la operación tenemos que para encontrar la velocidad lineal la vamos a despejar de la fórmula de la aceleración centrípeta, que dice que aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado entre radio. De aquí despejamos la velocidad lineal, que será igual a raíz cuadrada de la aceleración centrípeta por el radio, lo que será igual a raíz cuadrada de 7.4 metros por segundo al cuadrado por el radio, que son 120 metros, lo que nos dará un valor de 29.8 metros por segundo. ¿Por qué? Porque eliminamos ese segundo con la raíz cuadrada y nos queda metros sobre segundo. Tenemos ahí el resultado. Lo vamos a colocar de este lado. La velocidad lineal es igual a 29.8 metros por segundo. Para hallar la magnitud de la aceleración angular promedio, o alfa, se utiliza la siguiente fórmula. Alfa es igual a variación de rapidez angular entre variación de tiempo, o lo que es igual, rapidez final menos rapidez inicial angular entre tiempo final menos tiempo inicial. La fórmula que usaremos para desplazamiento angular en un determinado tiempo será la siguiente. Desplazamiento angular es igual a rapidez angular inicial por tiempo más aceleración angular por tiempo cuadrado entre 2. Por ejemplo, la hélice de una turbina adquirió una velocidad angular cuya magnitud es de 6.500 radianes por segundo en 4 segundos. ¿Cuál fue la magnitud de su aceleración angular? Veamos. Aquí tenemos los datos. Dice que adquirió una velocidad de 6.500 radianes sobre segundo. Esa sería su velocidad final, porque cuando dice adquirió es porque salió de este reposo. Entonces tenemos que dice que fue un tiempo de 4 segundos y nos pide calcular la aceleración angular. Aquí tenemos
la fórmula de la aceleración angular es igual a velocidad angular final entre el tiempo. ¿Cómo sabemos que es la final? Porque dice que adquirió una velocidad de 6.500, o sea que ya tenía una velocidad inicial. Entonces calculamos. Tenemos que la velocidad es igual a 6.500 radians sobre segundo dividido entre el tiempo, que son 4 segundos. Entonces tenemos que la aceleración angular es igual a 6.500 radians sobre segundo dividido entre 4 segundos. Veamos, al dividir, eso nos da un valor de 1.625 radians sobre segundo por segundo, nos da radian sobre segundo al cuadrado. Colocamos nuestro resultado de este lado. Aceleración angular es igual a 1.625 radians sobre segundo al cuadrado. Veremos aquí, número 1. Un motor eléctrico incrementó la magnitud de su velocidad angular de 50 radians sobre segundo a 220 radians sobre segundo en 0.9 segundos. Calcular A. La magnitud de su aceleración media. B. ¿Cuál fue la magnitud de su desplazamiento angular en ese tiempo? Número 2. Una pieza metálica sujeta a una cuerda describe un movimiento circular con radio de 0.35 metros y tarda 0.40 segundos en dar una vuelta completa. ¿Qué aceleración centrípeta representa? Número 3. Siendo 30 centímetros el radio de las ruedas de un coche y 900 las revoluciones que dan por minuto, calcúlese. A. La velocidad angular de las mismas. B. La velocidad del coche en metros por segundo. Número 4. Un tren eléctrico de juguete da vueltas en una pista circular de 2 metros de radio, con una velocidad constante de 4 metros por segundo. ¿Tiene aceleración? ¿Cuánto vale? Luego de repasar estas interesantes informaciones, ¿qué te pareció la clase de hoy? Hoy aprendimos que la trayectoria del movimiento circular uniforme es circular, pero que la característica que define este movimiento es que se mueve a rapidez constante, lo que no implica que la velocidad sea constante. Que en este movimiento tenemos aceleración a pesar de que la rapidez es constante, por el cambio de dirección de la velocidad y que la velocidad es tangente a la trayectoria. También aprendimos que las magnitudes asociadas al movimiento, donde P es la posición, R es el radio, S es la longitud del arco, variación de T es la variación en el tiempo y por último la variación del ángulo, que es igual a ángulo final menos ángulo inicial, es la variación de los ángulos. Y las unidades de medidas que tendremos serán radianes, grados o revoluciones. Esto último se asocia con 2pi radian, que es lo mismo que 360 grados, que es igual a una revolución o vuelta. Que la variación de la dirección de la velocidad lineal
origina una aceleración que llamamos aceleración centrípeta y que las direcciones de la velocidad tangencial y de la aceleración centrípeta son perpendiculares. La magnitud de la aceleración centrípeta, que es igual a la aceleración radial cuando el radio es constante, como en nuestro caso, que se puede expresar en función de la rapidez lineal y el radio con la siguiente fórmula: aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado entre el radio. Para lograr este aprendizaje de hoy, realizamos observaciones de ejemplos relacionados con actividades de la vida diaria, definiciones de conceptos sobre movimiento circular, analizamos sus ecuaciones, ejemplos y gráficos, lo que nos ayudará a comprender mejor los fenómenos que implican movimiento circular. Te invito a profundizar más sobre el tema. En nuestra próxima clase trabajaremos el tema de la dinámica. Gracias por tu atención. Te espero en la próxima clase. Bienvenidos una vez más, queridos estudiantes de sexto de secundaria 2020-2021. Mi nombre es Juan Wilmer, and I am your English teacher. Recuerden que esta unidad está enfocada en enseñarles vocabulario, gramática, comprensión de lectura, a escuchar y escribir con relación a narrar acontecimientos y experiencias. En nuestra clase de hoy estaremos hablando de los connectors and linking words y la importancia que tienen a la hora de tener una conversación en inglés. Get ready to take notes. Prepárate para tomar notas. You will need the following supplies for today's class: a notebook, a pencil, a pen, and a dictionary, English-Spanish. En el repaso de la clase anterior, abarcamos todo lo que hemos aprendido hasta hoy en cuanto a gramática. A través de los diálogos, vimos de manera práctica cómo emplear el simple past y el uso del modal verb should. ¿Qué consejo me darías si te dijera lo siguiente? I want to be in shape. Quiero estar en forma. You should do exercise. Exacto. ¿Y se acuerdan del tema de hoy? Connectors and linking words. You are the best. Creo que ya estamos listos para pasar a nuestro self-assessment del día. Statement. I can identify connectors. I can identify connectors. Puedo identificar los conectores. I can use connectors and linking words to connect sentences. I can use connectors and linking words to connect sentences. Puedo usar conectores para unir oraciones. Los connectors and linking words son palabras o expresiones que tienen la función de conectar ideas, las cuales a veces contrastan. El día de hoy nos enfocaremos en tres de los conectores más usados. Número 1, and, el cual significa y. Número 2, but, el cual significa pero. Y número 3, because, o en español, porque. And. We use and to add information. Usamos and para añadir información. For example, I like sleeping and I enjoy watching TV. I like sleeping and I enjoy watching TV. Me gusta dormir y ver televisión.
but. We use but to express contrast. Usamos but para expresar contraste. For example, I love eating out, but I can't go out. I love eating out, but I can't go out. Me gusta salir a comer, pero no puedo salir. Because. We use because to give reasons. Usamos because para expresar razones. For example, I have to stay home because there is a curfew. I have to stay home because there is a curfew. Tengo que quedarme en casa porque hay un toque de queda. Escucha y repite conmigo el siguiente vocabulario, el cual contiene palabras y expresiones muy útiles. Pay attention and try to memorize the pronunciation. Presta atención y trata de memorizar la pronunciación. Vocabulary: orange, orange, naranja, tanto la fruta como el color. Sports, sports, deportes. Boring, boring, aburrido. Argue, argue, discutir. About, about, acerca de. Responsible, responsible, responsable. To work hard, to work hard, trabajar duro. To support the family, to support a family, mantener una familia. To save money, to save money, ahorrar dinero. To respect each other, to respect each other, respetarse el uno al otro. In the end, in the end, al fin y al cabo. To go on vacation, to go on vacation, irse de vacaciones. Vegetables, vegetables, vegetales. Te invito a leer conmigo el siguiente texto e identificar los conectores. My name is Victor. I like watching movies and eating pizza. My favorite colors are blue and orange. I have one brother and one sister, Marcus and Anna. Marcus wants to be a doctor, but Anna wants to be a lawyer. Anna loves gymnastics, but Marcus loves baseball. They argue about sports all the time. My father's name is Carlos. He is very responsible. He works hard because he needs to support the family. My mother, Melissa, is saving money because she wants to go on vacation next year. I love my family, and they love me too. My brother and my sister argue, but they respect each other because in the end, love is more important than sports.
¿Se fijaron cómo durante el texto usamos and para añadir información, mientras que but nos ayudó a expresar contraste? Como por ejemplo en la parte donde dice Anna loves gymnastics, but Marcus loves baseball. Una sola oración que pone en contraste dos puntos de vista diferentes. Luego en la parte del texto donde dice Melissa is saving money because she wants to go on vacation, el conector because explica la razón por la cual Melissa está ahorrando dinero. Si queremos aprender a hablar el idioma inglés, debemos darle importancia a la lectura, ya que esta nos ayuda a desarrollar fluidez. A continuación les dejo unos ejercicios para que practiquemos lo que acabamos de aprender. Exercise 1. Completa con with, but y because. We aren't going to the park. It's raining. We aren't going to the park. It's raining. She likes vegetables. Fish. She likes vegetables. Fish. She doesn't have a car. She has a bike. She doesn't have a car. She has a bike. I wash my hands. I wear a mask. I wash my hands. I wear a mask. Selecciona la respuesta correcta usando and, but, because. We don't go to the beach and, but, because the beach is closed. La respuesta correcta es because. We don't go to the beach because the beach is closed. It's snowing and but because I am not cold. La respuesta correcta es but. It's snowing, but I am not cold. Tony plays baseball and but because basketball. La respuesta correcta es and. Tony plays baseball and basketball. Excelente. Sigue practicando y aprendiendo estos conceptos en casa. De hecho, te lo dejo de tarea. Homework. Escribe un texto en casa que incluya la siguiente información: your name and your grade level, the members of your family, and what are you planning to do this Christmas? Te repito, escribe un texto en casa que incluya la siguiente información: your name and your grade level, the members of your family, and what are you planning to do this Christmas? And, but y because no son los únicos conectores que existen en el idioma inglés. Existen otras categorías de conectores y linking words, las cuales daremos a conocer en próximas clases. El día de hoy introdujimos 3 de los más usados. El objetivo del vocabulario de hoy es brindarles más herramientas para que puedan comunicarse mejor. Continúen practicando su lectura, ya que esta, como les había mencionado al principio, nos ayuda muchísimo a fluir mejor y botar ese temor que muchos tienen al intentar hablar en inglés. ¿Y tú? ¿Qué aprendiste el día de hoy? Para responder a esta pregunta con exactitud, te dejo nuevamente con el self-assessment.
I can identify connectors. I can identify connectors. Puedo identificar los conectores. I can use connectors and linking words to connect sentences. I can use connectors and linking words to connect sentences. Puedo usar conectores para unir oraciones. We have reached the end of today's class. Hemos llegado al final de la clase. No se pierdan nuestra próxima lección con el tema The First Time I. Cuídense mucho. See you later. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Bendecido día, nos encontramos de nuevo. Hoy damos gracias a Dios por permitirnos una vez más compartir esta clase donde aprenderemos las características de los ensayos argumentativos. Soy su maestra Santa Méndez y esta es tu clase de lengua española. En la clase anterior conversamos acerca del ensayo argumentativo. Ya sabemos que es un texto según sus características de tema libre, cuyo objetivo es convencer al lector de las ideas expuestas. Que su estructura cuenta con una declaración de tesis clara, concisa y definida que aparece en el primer párrafo del ensayo. Por igual, aprendimos que la tesis es una afirmación de veracidad argumentada cuya justificación depende de cada ámbito. También escribimos borradores y los evaluamos. Además, profundizamos en las funciones del ensayo. Ya que tienes un borrador redactado, sabes que es necesario tener en claro la idea que quisiste transmitir y qué tipos de argumentos vas a manifestar. Según la clase anterior, habíamos mencionado que los argumentos pueden ser argumentos emotivos afectivos. Son aquellos que pretenden generar empatía y convencer a través de las emociones y los sentimientos. Argumentos racionales, los que apelan a la capacidad de pensamiento lógico del receptor. Luego se desarrollará el contenido propiamente dicho, con la ayuda de determinados recursos o estrategias lingüísticas a fin de sostener la hipótesis como la analogía, que consiste en el paralelismo o relación de semejanza entre dos elementos a simple vista diferentes. Los datos estadísticos. Este argumento es aquel en el que la información numérica confiable puede ser comparada y analizada. La ejemplificación. Son aquellos que brindan ejemplos de la vida cotidiana que representen el tema expuesto en la tesis. La cita textual o directa. Consiste en una transcripción fiel de las palabras de un autor o documento publicado y la frase completa se redacta entre comillas. Entre las características del ensayo argumentativo están tema libre, lenguaje formal, argumentos, coherencia, extensión. En cuanto a las características de la estructura de un ensayo argumentativo, podemos encontrar la presentación de un punto de vista sustentado en la estructura de todo el ensayo, introducción, cuerpo o contenido y conclusión. Se desarrolla el argumento en forma detallada y coherente. Se analizan los pros y los contras de las posiciones u opiniones relacionadas al tema. Una conclusión que convence al lector de la posición del ensayista. Ten pendiente también que una de sus características es saber los pasos que debes dar cuando lo redactas. Una clase de español sin lectura la siento incompleta. Por eso vamos a leer un texto escrito por la maestra Rosa Ángel Roa, donde identificaremos las características de un ensayo argumentativo con tema científico que ya hemos trabajado en las clases anteriores. Imagino que ya elegiste tu tema. ¿Qué es sobre lo que vas a hablar? El título lo puedes elegir incluso después de haber terminado tu ensayo. Por ejemplo, Virus sin fronteras. Es un título de tema libre,
porque está a opción del autor del ensayo. En la introducción podemos observar cómo inicia con los antecedentes del tema a tratar. Aquí se muestra claramente el punto de vista del autor. Presta atención. No cabe duda de que el COVID-19 es una enfermedad que trae consigo muerte, aniquilación de esperanzas, vulnerabilidad en la pobreza, economía colapsada para unos y, sin embargo, riquezas para otros que, con las medidas de ayuda gubernamentales, crearon nuevos negocios acrecentando sus finanzas. También da señal clara del uso de un lenguaje formal. Por ejemplo, la palabra paradoja o colapsada no son de uso coloquial, al igual que podemos contactar el uso de conectores que les permiten un hilo conductor acerca de los distintos argumentos utilizados por la autora. Las autoridades chinas notificaron el pasado 31 de diciembre 27 casos de neumonía de origen desconocido, 7 de ellos graves. Los afectados estaban aparentemente vinculados con un mercado de la ciudad de Wuhan, uno de los más insalubres del mundo, una gran metrópoli con 11 millones de habitantes. La causa de la dolencia fue identificada el 7 de enero como un nuevo coronavirus. China comunicó días más tarde que el patógeno podía transmitirse de persona a persona. Y en este párrafo podemos denotar un argumento preciso, porque la población ensordecida por las tantas teorías, búsqueda de culpables entre naciones y agregándose a esto la falta de amor propio de los ciudadanos dominicanos, pues no respetan las normas establecidas, y es ahí donde vienen los torrenciales contagios y eminentes muertes. Otras de las características que tratamos son las siguientes. ¿Te percataste en los párrafos anteriores? Armonía estilística. El estilo del texto debe ser uniforme en cuanto al lenguaje utilizado y la forma como se presentan las ideas. Si empiezo siendo formal con un léxico estándar formal, lo ideal es que ese tono se mantenga en toda la redacción. Sintaxis impecable. Debes cuidar cómo estructuras gramaticalmente los enunciados, procurando siempre que estos se ajusten a las reglas ya conocidas. Ortografía perfecta. Escribir o hablar bien es nuestra mejor carta de presentación, si queremos impresionar positivamente al otro. Además, el uso correcto de los signos de puntuación garantiza que tus ideas sean plasmadas e interpretadas tal cual las concibes. Documentación. ¿Puedes escribir sobre lo que no conoces o no dominas lo suficiente? Pese a que el ensayo es una opinión propia, siempre es bueno que indagues un poco más. Esto le dará mayor fuerza de convencimiento y solidez a los argumentos. Una paradoja de la vida. Tal como dice el escritor dominicano Antonio Reyes en su ensayo COVID-19, un virus de irresponsables. La humanidad se ha paralizado de forma impresionante. El respirar se hizo a través de mascarillas que ocultaron nuestra sonrisa. Otros documentos. Una teoría afirma que el nuevo coronavirus 2019, surgido en la ciudad china de Wuhan, ha provocado una de las mayores crisis sanitarias de los últimos años. Cabe destacar que este tipo de tragedia sucede aproximadamente cada 100 años. Pareciera que el planeta se purga. Estos son elementos fundamentales en la rúbrica trabajada y que puedes usar para tu borrador. Siéntete libre de ir a las clases anteriores disponibles en el canal de YouTube. Otros argumentos que se unen al cuerpo o desarrollo por medio de conectores dando sustento a la tesis que permiten observar son los siguientes. Un texto necesita coherencia. Las ideas debes desarrollarlas con un orden lógico interno que garantice su significado. Las oraciones que conforman un párrafo y los párrafos que constituyen el texto deben tener sentido. Cohesión. Los mecanismos cohesivos procuran el orden y la vinculación externa de ideas en el texto. El uso adecuado de conectores, marcadores textuales, signos de puntuación y la elipsis, supresión de palabras o frases, ayudan con la fluidez del escrito. El uso de pronombres y sinónimos evitan las repeticiones innecesarias.
Bienvenidos una vez más, queridos estudiantes de sexto de secundaria 2020-2021. Mi nombre es Juan Wilmer, and I am your English teacher. En nuestra clase de hoy estaremos hablando de los connectors and linking words y la importancia que tienen a la hora de tener una conversación en inglés. En el repaso de la clase anterior, abarcamos todo lo que hemos aprendido hasta hoy en cuanto a gramática. A través de los diálogos, vimos de manera práctica cómo emplear el simple past y el uso del modal verb should. ¿Qué consejo me darías si te dijera lo siguiente? I want to be in shape. Quiero estar en forma. You should do exercise. Exacto. ¿Y se acuerdan del tema de hoy? Connectors and linking words. You are the best. Creo que ya estamos listos para pasar a nuestro self-assessment del día. Statement. I can identify connectors. I can identify connectors. Puedo identificar los conectores. I can use connectors and linking words to connect sentences. I can use connectors and linking words to connect sentences. Puedo usar conectores para unir oraciones. Los connectors and linking words son palabras o expresiones que tienen la función de conectar ideas, las cuales a veces contrastan. El día de hoy nos enfocaremos en tres de los conectores más usados. Número 1, and, el cual significa y. Número 2, but, el cual significa pero. Y número 3, because, o en español, porque. And. We use and to add information. Usamos and para añadir información. For example, I like sleeping and I enjoy watching TV. I like sleeping and I enjoy watching TV. Me gusta dormir y ver televisión. But. We use but to express contrast. Usamos but para expresar contraste. For example, I love eating out, but I can't go out. I love eating out, but I can't go out. Me gusta salir a comer, pero no puedo salir. Because. We use because to give reasons. Usamos because para expresar razones. For example, I have to stay home because there is a curfew. I have to stay home because there is a curfew. Tengo que quedarme en casa porque hay un toque de queda. Escucha y repite conmigo el siguiente vocabulario, el cual contiene palabras y expresiones muy útiles. Pay attention and try to memorize the pronunciation. Presta atención y trata de memorizar la pronunciación. Vocabulary. Orange. Orange. Naranja. Tanto la fruta como el color. Sports. Sports. Deportes. Boring. Boring. Aburrido. Argue. Argue. Discutir. About. About. Acerca de. Responsible. Responsible. Responsable. To work hard. To work hard. Trabajar duro. To support a family. To support a family.
mantener una familia. To save money. To save money. Ahorrar dinero. To respect each other. To respect each other. Respetarse el uno al otro. In the end. In the end. Al fin y al cabo. To go on vacation. To go on vacation. Irse de vacaciones. Vegetables. Vegetables. Vegetales. Te invito a leer conmigo el siguiente texto e identificar los conectores. My name is Victor. I like watching movies and eating pizza. My favorite colors are blue and orange. I have one brother and one sister, Marcus and Anna. Marcus wants to be a doctor, but Anna wants to be a lawyer. Anna loves gymnastics, but Marcus loves baseball. They argue about sports all the time. My father's name is Carlos. He is very responsible. He works hard because he needs to support the family. My mother, Melissa, is saving money because she wants to go on vacation next year. I love my family, and they love me too. My brother and my sister argue, but they respect each other because in the end, love is more important than sports. Querido estudiante de sexto de secundaria, te invito a participar en este maravilloso día de nuestra clase a distancia. Soy Sonia García, tu profesora de física. Recuerda que estamos trabajando en base a la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia y que debes seguir la programación por televisión, radio o internet para continuar con el proceso de trabajo en tu cuadernillo, con tu maestro y tutor. En la clase de hoy estudiaremos el movimiento, su clasificación y magnitudes para interpretar, analizar y comunicar el tema de la cinemática a través de gráficas experimentales y simulaciones. En clases anteriores analizamos el movimiento, lo clasificamos y describimos el rectilíneo, uniforme y el variado. Ahora continuamos con el movimiento circular uniforme o MCU. Consideremos el movimiento de la pelota roja que se mueve en el canal circular que se presenta en la imagen. Igual puede ser un automóvil o el movimiento de un satélite o nuestra luna. Este tipo de movimiento tiene una característica muy importante. Su trayectoria es circular, pero la característica que define el movimiento circular uniforme es que se mueve a rapidez constante. Esto tiene una interesante implicación de lo que hemos visto. Sabemos que la rapidez y velocidad son dos conceptos que difieren físicamente, es decir, que en el movimiento circular la rapidez constante no implica que la velocidad sea constante. De hecho, la velocidad no es constante, ya que como puede observar en la figura, la dirección del vector velocidad cambia, pero la magnitud, en este caso su rapidez, permanece constante. Dos características que debes asociar cuando nos referimos al movimiento circular uniforme es
rapidez constante y la trayectoria del movimiento de la partícula u objeto es circular. Como podemos analizar, ya que existe un cambio de la dirección de la velocidad, delta V igual a velocidad final menos velocidad inicial, como se observa en el diagrama que presentamos de las velocidades a partir del movimiento circular. Esto nos permite afirmar que tendremos aceleración, no por el cambio de magnitud de la velocidad, sino por el cambio en la dirección. Es decir, que el cambio de la velocidad en el tiempo nos permite calcular la aceleración en el movimiento circular uniforme. Así que en este movimiento tenemos aceleración a pesar de que la rapidez es constante. También podemos observar que el vector velocidad va siempre tangente a la trayectoria que describe la pelota roja en el canal circular. Vamos a ubicar e identificar las magnitudes asociadas al movimiento, donde P es la posición, R es el radio, S es la longitud del arco, delta T es la variación en el tiempo, delta teta es igual a teta final menos teta inicial, que es la variación de los ángulos o el desplazamiento. Y las unidades de medidas que tendremos serán radianes, grados o revoluciones. Esto último se asocia de la siguiente manera. 2pi radianes es igual a 360 grados, que es lo mismo que una revolución o vuelta. En el gráfico número 1 ocurre un desplazamiento de la pelota roja desde la posición número 1 hasta la posición número 2 o posición final, según transcurre el tiempo, produciendo un incremento en el ángulo y en el arco de la curva. Si nos fijamos en el gráfico número 2 o imagen número 2, tenemos la posición de la pelota roja es casi el doble del desplazamiento, lo que aumentó el arco de curva, según transcurrió el tiempo. Veremos aquí. Número 1. Un motor eléctrico incrementó la magnitud de su velocidad angular de 50 radians sobre segundo a 220 radians sobre segundo en 0.9 segundos. Calcular A. La magnitud de su aceleración media. B. ¿Cuál fue la magnitud de su desplazamiento angular en ese tiempo? Número 2. Una pieza metálica sujeta a una cuerda describe un movimiento circular con radio de 0.35 metros y tarda 0.40 segundos en dar una vuelta completa. ¿Qué aceleración centrípeta representa? Número 3. Siendo 30 centímetros el radio de las ruedas de un coche y 900 las revoluciones que dan por minuto, calcúlese. A. La velocidad angular de las mismas. B. La velocidad del coche en metros por segundo. Número 4. Un tren eléctrico de juguete da vueltas en una pista circular de 2 metros de radio, con una velocidad constante de 4 metros por segundo. ¿Tiene aceleración? ¿Cuánto vale? Por ejemplo, si un automóvil al tomar una curva en cierto instante se mide una aceleración centrípeta de 7.4 metros por segundo al cuadrado y el radio de la curva es de 120 metros, halla la velocidad lineal del automóvil. Veremos aquí los datos. Aceleración centrípeta es igual a 7.4 metros por segundo al cuadrado.
Radio es igual a 120 metros. Y nos piden calcular la velocidad lineal. Entonces, en la operación tenemos que para encontrar la velocidad lineal la vamos a despejar de la fórmula de la aceleración centrípeta, que dice que aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado entre radio. De aquí despejamos la velocidad lineal, que será igual a raíz cuadrada de la aceleración centrípeta por el radio, lo que será igual a raíz cuadrada de 7.4 metros por segundo al cuadrado por el radio, que son 120 metros, lo que nos dará un valor de 29.8 metros por segundo. ¿Por qué? Porque eliminamos ese segundo con la raíz cuadrada y nos queda metros sobre segundo. Tenemos ahí el resultado. Lo vamos a colocar de este lado. La velocidad lineal es igual a 29.8 metros por segundo.